Muy buenas tardes. ¿Cómo están, muchachos? Buena con todos. Buenas tardes, buenas tardes. Creo que no me ven. Están comiendo todavía. Buenas. ¿Qué tal, Cristel? ¿Cómo estás? Buenas. Rivera, Brenda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muchachos. Bien, el día de hoy nos toca desarrollar lo que sería la esta semana de feedback, me parece, ¿no? Parece que sí. El día de hoy vamos a hacer un repaso general de lo que sería la prehistoria. Me parece que también ahí está Grecia, Roma. También estaría lo que sería Edad Media, ¿no, muchachos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Giseli? Buenas. Muy bien, vamos entonces a empezar con la primera parte que sería la prehistoria. A ver, vamos aquí. Vamos a ver acá. Preguntas. Uno, dos, tres, cuatro. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora voy a poner seis, siete, ocho, 10, 11, a lo mejor, sí, 12, 13, 14, 15, ¿no? ¿Ya? Ya, muchachos. Tenemos aquí entonces, bueno, la cantidad de preguntas que tenemos que desarrollar y vamos con el primer tema que sería la prehistoria, ¿no? La prehistoria. Y recordemos que la prehistoria tiene dos momentos, ¿no? Lo que se conoce como la edad de piedra y la edad de los metales. Ya. A ver, preguntamos a todo el salón, ¿no? ¿Cómo se subdivide la edad de piedra? ¿Recuerdan, jóvenes? A ver, y me dice, la edad de piedra se divide en tres, tres etapas, ¿no? A ver, ¿quién recuerda? Uno, dos, uno, dos, tres. Paleolítico, mesolítico y neolítico. Perfecto, Isabel. Muy bien, Brendita. Excelente. Voy a poner acá. Uy, tacho. De acá, tacho. A la derechita, ¿ya? Uno, dos y tres, ¿no? Ya. A ver, ya vimos en su momento que
Durante el Paleolítico, en general, el hombre es cazador y recolector, ¿no? Por lo tanto, su condición, la condición es ser un transhumante, migra constantemente, es decir, es nómada. ¿Muy bien? En el Mesolítico, el hombre es horticultor y además hace las primeras domesticaciones de animales. Y hace las primeras domesticaciones de animales. Entonces, a veces tiene comida, a veces no. Por lo tanto, en esta etapa sería seminómada. ¿Vamos bien hasta ahí? En el Neolítico, ¿qué pasa? A ver, actividad económica. ¿Qué desarrolla como actividad económica durante el Neolítico? Habla. Acá sería cazador, recolector, acá es horticultor, domesticador, acá ¿qué sería? Agricultor. Excelente. Aquí desarrolla la agricultura y la ganadería. Es productor de alimentos. Y ocurre que como ahora produce alimentos, un productor de alimentos, ya no migra constantemente, se queda en un solo lugar. Por lo tanto, si ya no migra, por lo tanto, sería un seden- sedentario, ¿no? No está bonito, ¿ya? Practica la agricultura y la ganadería. Agricultura. Por lo tanto, se queda en un lugar de manera permanente y se vuelve sedentario. Ya. ¿Quedó claro, muchachos? Es cazador-recolector, practica la horticultura y las primeras modificaciones, practica la agricultura y ganadería. Ya, es un sedentario. Muy bien, todo está perfecto hasta aquí, pero hay que aclarar una cosa. Como acá a veces migra y a veces no, ¿ya? A veces migra y a veces no. Por lo tanto, aquí construye aldeas. Aquí surgen las primeras aldeas. Bien, una aldea es un lugar donde varias casas se van a construir, pero ocurre lo siguiente. Estas casitas básicamente son iguales. Ninguna casa es más grande ni más imponente, no. Se construye de una manera, pues, equitativa. Bueno, las casitas tienen la misma disposición, los mismos materiales, se aglomeran o se agrupan. Esta es una aldea, no hay planificación, ¿no? Pero en el periodo del Mesolítico, como a veces migran, porque obviamente se establecen, pero tienen que migrar, a veces migran, a veces no, por lo tanto tienen una especie de, bueno, condición seminómada, crean aldeas que son temporales, son hechas de juncos, de paja, de piel de animales, ¿no? Son como pequeños refugios, son aldeas temporales. En cambio, aquí comienzan ya a establecerse en un lugar de manera permanente. Y sus viviendas tienden a ser de un material más resistente. Obviamente van a habitar más tiempo en un lugar. Sus aldeas van a ser pues permanentes. Con el tiempo, estas aldeas se van a convertir en las primeras ciudades. Por eso voy a poner acá. En el Mesolítico hay aldeas temporales, porque te dije, son seminómadas. En cambio aquí, las aldeas son permanentes, ¿no?
Muy bien, muchachos. Todo ok hasta acá. Ahora, en el material nos dicen lo siguiente, nos hablan sobre las pinturas rupestres. En el Paleolítico hay tres momentos. Paleolítico inferior, Paleolítico medio y Paleolítico superior. En el Paleolítico inferior tenemos al Homo habilis y al Homo erectus. En el Paleolítico medio tenemos a Neanderthalensis y tenemos a nuestra especie en el superior Homo sapiens. ¿Ya? Ahí tenemos entonces habilis, erectus, neandertal, sapiens. Muy bien, muchachos. Ahora, en la primera pregunta nos hablan sobre las pinturas rupestres, ¿no? Hay un comentario ahí de Caribet. Hay un comentario de la alumnita Claribet. Ah, no. A ver si lo podemos resolver de repente. A ver. Ahorita la Miss se va a encargar de resolver esta situación. ¿Ya, señorita Claribet? En el Drive, ¿no? A ver, confirmen, por favor. Si no, que lo compartan en el Drive, pues, muchachos. Ya, ahorita lo van a confirmar. Ya, mientras confirman, muchachos, un ratito. Ya, muchachos, entonces continuamos, ¿ya? Ya está resuelto entonces. Perfecto, como tiene que ser. Acá todo tiene solución, muchachos. Muy bien, vamos a empezar entonces con esto, ¿no? Ya, bien, más fácil, ¿ya? Recuerden bien que el habilis es el primero que fabrica herramientas, en el caso de los Homo. Erectus sería el primero que sale de África, es el primero que usa el fuego. Tenemos a Neandertal, o Neanderthalensis, que es un nombre científico, que es el primero que entierra a sus muertos, tiene lenguaje articulado, es el primero que tiene ideas mágico-religiosas. Y en nuestro caso, el Homo sapiens desarrolla arte. Y el arte del Homo sapiens es de dos tipos, ¿no? El arte mobiliar, en este caso las Venus paleolíticas, y el arte parietal. En el arte mobiliar tenemos a las famosas Venus paleolíticas, ¿ya? Y en el caso del arte parietal tenemos a las llamadas pinturas rupestres, ¿no? Ya. Eh, Quiero que en estos momentos, ustedes que están ahí con la computadora a la mano, por supuesto, y la información a la mano, quiero que pongan ahorita Venus de Willendorf. A ver, alguien que ponga la imagen de la Venus de Willendorf. Venus de Willendorf. O de repente la Venus de Grimaldi, o la Venus de Lausel, o la Venus del Spug. Cualquiera de esas Venus, a ver. Alguien que ponga una imagen de una Venus, a ver. Ya, gracias, Sergen, la Venus de Willendorf. Ahí está. Como se darán cuenta, ahí está la Venus de Willendorf. Sus características más notables son sus senos descomunales. Esa es la Venus del Spug, claro. Si ustedes se dan cuenta, el rostro no aparece muchas veces representado.
Lo que sale representado con bastante nitidez son las grandes dimensiones de su, en este caso, pecho, ¿no? Bueno, sus grandes senos y además su gran cadera. Excelente, Camila, muy bien. El culto de la fertilidad. Hay varias Venus. Hay una Venus que se llama la Venus de... La de Lausel, por ejemplo, sale con un cuerno en la mano. La de Brusenpuy es la única que tiene cara. Brusenpuy. A ver, no es Brusenpuy. Un ratito, acá es Brusenpuy. Así es, Brusenpuy. Bueno, la cuestión es que las Venus son de distintos tipos, pero tienen, como te dije, la misma intención, ¿no? Resaltar la fertilidad. En el caso de la pintura rupestre, jóvenes, a ver, ya te dije, lo hacían principalmente para propiciar una buena cacería, ¿no? Ya, quiero que ahorita ustedes hagan algo, muchachos. Pongan a este animal, el bisonte europeo. Pongan una imagen del bisonte europeo. Ya, bisonte europeo. Sí, una imagen cualquiera del bisonte europeo. Una es suficiente. Una del bisonte europeo. Ahí en la ventana de chat. Muy bien, Isabel, gracias. Ahí está. Ya, ahí nomás, suficiente. Ya, van tres ya. El bisonte europeo, ¿no? De repente unita más, porque me parece que la de, a ver, bisonte europeo, sí, puede ser, está bien. Ya, ya, ahí está. Ya, ahora quiero que vean, pongan así, busquen bisonte, pongan aquí cuevas de Altamira, ¿no? O Altamira, así en el buscador de imágenes de Google. Bisonte Cuevas de Altamira. Ya, pongan bisonte Cuevas de Altamira. Ya, ¿encontraron ahí la imagen? Ya, ahí está. Ay, 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 justo, mira, ya. Miren, si se dieron cuenta, jóvenes, se parece bastante al que justo puso, igualito, al que está ahí arriba, el que puso Ariana. Ya, si se dan cuenta, jóvenes, esa es la cueva de Altamira, ¿no? Ahora, hay un caballo que se llama el caballo Persualsk, que hasta ahora me tranquea cómo escribirlo, pero si ustedes buscan al caballo Persualski, ¿ya? Vamos a buscarlo acá. El caballo Persualski, lo que pasa es que la forma como se escribe me tranquea hasta ahora. Vamos a poner acá, a ver, haga con audio. Caballo Persualski, ya esta vez. Caballo PRZ, no, Persualski, ya. Busquen caballo Persualski y busquen así caballos en la cueva de las Caus. A ver, primero pongan un caballo Persualski, caballo Persualski. Ahorita para que lo vean, ¿no? O sea, si se dan cuenta, el bisonte que hasta ahora existe, que hemos visto en la pantalla, fue dibujado hace miles de años atrás. Estamos hablando de 30.000 años más o menos atrás. A ver, Arianita. Ya ese es el caballo Persualski. Es un caballo que hasta ahora existe, que ha estado mucho tiempo, por supuesto, en la Tierra y nuestros ancestros lo vieron. El caballo Persualski. Ya, ahí está. Eso. Muy bien, excelente, Isabel. No hay nada que hacer, ¿eh? Isabel y Ariana hacen un dúo, pero maravilloso. Ya, ese caballito fue dibujado, jóvenes, hace más de 40.000 años. Ay, ay, ay. En la cueva de las Cous. Yo tengo una pregunta. Las pinturas rupestres, como eran pinturas alusivas a animales que los hombres iban a cazar, a las que querían atraer de alguna manera con ritos mágicos religiosos, o de repente
dibujaban al animal y lo atacaban o hacían tácticas o estrategias de cacería, ¿ya? Estas pinturas tienen una connotación realista, ¿no? Buscan ser realistas porque quieren retratar al animal en la vida real. Sí, muchachos. Entonces, ¿ya? Las pinturas rupestres tienen una connotación o carga realista, aunque en algunas pinturas pueden haber algunas situaciones pues extraordinarias en las imágenes. Muchas de ellas buscan ser realistas porque buscan retratar al animal que quieren cazar, del cual ellos se quieren alimentar o al que quieren pues atraer de alguna manera. Vamos con la pregunta del material. Pregunta número 1. Dice así. ¿Me mandó el material? Ya. Mándeme un puntito, a ver. Muy bien, vamos entonces al material, ¿ya? Dice la primera pregunta. Dice, los procesos históricos no se desarrollan en el vacío, sino que tienen... ¿Qué? Ah, caray. Ya, la primera pregunta nos habla sobre, o es sobre los procesos históricos, ¿no? Ya, los procesos históricos no se desarrollan en el vacío, sino que tienen lugar en entornos concretos. Estos escenarios no solo son físicos, sino también sociales, económicos y culturales. Su estudio permite comprender cómo las condiciones materiales influyen en el devenir de los pueblos. ¿Cuál de las siguientes opciones se vincula correctamente con el concepto de espacio histórico? Ya, pues espacio histórico es geografía. Por lo tanto, la una sería D. A ver, una es D. Ya. Dos dice, el análisis histórico exige una comprensión integral de los factores que influyen en el desarrollo de los procesos sociales. Entre estos factores, el espacio en el que se desarrollan los hechos o acontecimientos ofrece claves para entender los patrones de asentamiento, las rutas comerciales, las tensiones fronterizas o la expansión de los imperios. La incorporación de otras disciplinas enriquece así el estudio del pasado desde múltiples dimensiones. En el análisis del pasado, la geografía permite contextualizar los hechos históricos mediante la comprensión de bueno, en este caso, del área del territorio, ¿no? Claro, sería la organización espacial de los procesos. Ya, en este caso, bueno, la primera y segunda se relacionan con la geografía, ¿no? Dos sería mesa. Tres, dice, las imágenes han sido utilizadas por distintas culturas no solo como expresión artística, sino también como medio para transmitir creencias, valores, identidades y relaciones de poder. En el estudio del pasado, los historiadores han recurrido a representaciones visuales para analizar cómo se concebían los sujetos a sí mismos y a los demás, así como para comprender las narrativas construidas desde lo visual. ¿Qué opción refleja adecuadamente el valor de las imágenes en la interpretación
de los hechos históricos, ¿no? Ya, vamos a agregar lo siguiente. A ver, acá lo voy a hacer, ¿ya? El conocimiento auxiliar o disciplina auxiliar que se encarga de estudiar las imágenes se llama la iconografía. Ya, vamos a ver acá. La iconografía estudia las imágenes, ¿no? Por lo tanto, dice acá, eh, el valor de las imágenes, ya, la pregunta es, ¿qué opción refleja adecuadamente, o sea, cuál de las claves sería, ¿no? El valor de las imágenes en la interpretación de procesos históricos? El cifrado estético sin otro contenido narrativo alguno. Estético tiene que ver con los patrones de belleza, no necesariamente imágenes, ¿no? O sea, cifrado estético, dice. La transmisión simbólica de construcciones culturales. Esa podría ser, por ejemplo, ¿no? La traducción automática de formas artísticas visuales, la distorsión perceptiva de sucesos no comprobables, el registro informal sin intención comunicativa, no. Definitivamente la alternativa sería la transmisión simbólica de construcciones culturales. Claro, la iconografía, ¿no? Las imágenes. A ver, quiero que pongan ustedes un ejemplo simpático para que más o menos entiendan esto. A ver, muchachos, pongan ustedes ahí el dios llorón de la cultura guari, el dios llorón, para que una imagen del dios llorón de la cultura guari. A ver, vamos a ver, pongan así, dios llorón, cultura guari. También sale en la cultura tehuanaco, ¿no? Ya, ahí está, la cultura tehuana. Ya, ahora quiero que pongan la estela de Raimundo. Ahí está el dios Visco, ¿no? Dios Visco, Dios Llorón. Mira, uno es Tiahuanaco y otro es igual, pero parece ser el mismo, parece que es el mismo. Y ahora pongan ustedes la estela de Raimundo, la estela de Raimundo, una imagen de la estela de Raimundo. Otra vez parece que aparece con dos báculos, ¿no? Ahí está. Parece que es el mismo, ¿no? Pero profesor, el de Chavín debe ser más antiguo, recontra antiguo. Otra vez. Ahora pongan, eh, mira, la imagen más antigua hasta ahora que se ha encontrado de Pachacamac, o de repente Huiracocha, porque según algunas interpretaciones sería el mismo, o de Huiracocha, ¿ya? Pongan así, Dios Pachacamac de Tarapacá. O pongan así mejor, Dios Huiracocha, pongan así, Huiracocha de Tarapacá. O el gigante de Tarapacá también le dicen, ¿no? Huiracocha de Tarapacá o de Tarapacá, de Tarapacá. No, ese es Pachacamac. Pongan el Dios Huiracocha de Tarapacá. Entonces, parece que es el mismo, ¿no? Parece el mismo, joder. Parece que es el mismo, pero se repite en distintos momentos del pasado de la cultura andina. Miren, le voy a poner un ejemplo, ¿ya? En Tarapacá se encontró una imagen gigante, que es un geoglifo, ¿ya? Que al parecer sería la imagen de Huiracocha más antigua que hay. A ver, el geoglifo de Tarapacá. Ya, miren, si ustedes, ya, pongan ahí gigante de Atacama.
De Atacama, pues. No, de Atrapacá, es de Atrapacá. Hay uno en Gigante de Tarapacá, Gigante de Tarapacá, ¿ya ves? Gigante de Tarapacá. Si ustedes buscan la imagen del gigante, ahí está. Otra vez aparece, mira, un ser con una especie de volutas acá en la cabeza, pero aparece con las manos así, como que algo sujetaría, ¿no? Sí, es la imagen más antigua que existe hasta ahora de presumiblemente el dios Huiracocha, ¿no? Entonces, durante muchos momentos de la historia del territorio andino, ha estado este ser, esta imagen. Muchos investigadores sostienen que representa la dualidad, ¿no? El mundo de arriba, el mundo de abajo, el bien, el mal, el día, la noche, macho, hembra, o sea, bueno, ahí está. Entonces podemos, como te digo, ¿no? Ver esta imagen en distintas. A ver, otro ejemplo. Quiero que pongan el símbolo de Imhotep, símbolo de Imhotep, o la serpiente de Imhotep también le dicen, ¿no? Símbolo de Imhotep, o la serpiente de Imhotep. Serpiente de Imhotep o símbolo de Imhotep. Ahí está escrito. Ahí está. Bueno, ese es el caduceo, ¿no? El caduceo de Apolo, ¿ya? La serpiente, ¿no? Ya, ahora ustedes pongan símbolo de la medicina. Símbolo de la medicina. Pongan cualquier imagen, a ver, pongan símbolo de la medicina. Y si buscan el símbolo de la medicina con el símbolo de Imhotep o el caduceo de Apolo, van a ver que es el mismo. Ahí está, símbolo de la medicina. Profesor, ¿y por qué sale? El símbolo de Imhotep en realidad era una serpiente enroscada en una varilla, ¿no? Ahí está. Eso, Israel. Muy bien. Es el símbolo de Imhotep. Profesor, ¿y por qué ese símbolo se repite año tras año, desde hace mucho, desde la época de Egipto? El símbolo de Imhotep representaba, miren, según muchos investigadores, la serpiente cada cierto tiempo muda su piel. Y para que su piel se desprenda rápidamente, se frota sobre un palo, un madero, una rama. Entonces, Imhotep lo eligió como símbolo de renovación, de desprenderse de algo que no quiere, no necesita, una renovación. Lo que pasa es que este símbolo llegó a Grecia. En Grecia a Imhotep lo llamaron Esculapio, también lo llamaron Asclepio, ¿ya? Pero este símbolo siguió representando a la renovación, en este caso de la salud o la medicina. Y varios médicos o investigadores de la medicina de la antigua Grecia siguieron utilizando ese símbolo. Lo asociaron con el dios Apolo y lo llamaron el caduceo, pero en realidad representa el bienestar o estar bien de salud. Bueno, y puedo seguir rastreando, los jóvenes, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, los símbolos nos ayudan a entender ciertas connotaciones que sin el conocimiento histórico no entenderíamos. Los símbolos nos ayudan a establecer esta conexión, ¿no? Muy bien, entonces la clave de la pregunta número ¿no? D, la número 3 sería beso. Beso, beso. Ah, no, el símbolo de la medicina peruana es otro. El símbolo de la medicina peruana es este, ¿no? El tumi, o no sé, pues la cuchilla de media luna. Este es el símbolo de la medicina peruana. Pero la medicina mundial es el caduceo o la serpiente enroscada en una varilla, ¿no? Símbolo del antiguo sabio egipcio llamado Imhotep. Ya está.
Muy bien. 4. Jóvenes. Una preguntita. A 3 sería entonces beso, ¿no? Ya. 4. Una preguntita, jóvenes. Cuando hablamos de humanización, mencionamos en su momento los factores de la humanización. Y de los primeros cambios, el más importante es el bipedismo, seguido por la manipulación, seguido por la encefalización o el crecimiento de la masa cerebral. Encefalización. Entonces la pregunta 4. Sí, ya tienen el material los jóvenes, sí, confirmen por favor. Ya tienen el material, ¿no? Ya tienen el material los muchachos. ¿Tienen el material a la mano? ¿Ya lo consiguieron? ¿Lo pueden descargar? Ya. ¿Qué marcaron entonces en la pregunta número 4? Primer cambio importante es el lipedismo. El segundo, la manipulación. El tercero, la encefalización. ¿Cuál es el primer cambio significativo en el proceso de humanización? El desplazamiento en dos pies. ¿Cómo se llama eso? Obviamente, el bipedismo. Por lo tanto, la clave, ¿cuál sería? Avión. Nada, mejor. 4, avión. El bipedismo, no olviden ustedes, es el primer cambio fundamental. Primer cambio fundamental. Es más, es el primer cambio que desencadena los otros cambios. ¿Ya? A ver, Isabelita nos pregunta, ¿qué es el Rift Valley? Bueno, traducido al castellano, sería el Valle del Rift. El Valle del Rift. Es una zona de África donde se han encontrado varios homínidos que se desplazaban en dos patas, es decir, homínidos. Es una zona de África, claro. Yo les aclaré, jóvenes, en su momento, que algunos primates comenzaron a desplazarse en dos patas en la sabana africana. Ya no hay muchos árboles, cada vez escasean los árboles, y muchos primates no tuvieron más opción que desplazarse en dos patas en el suelo. Claro, el Valle del Rift. Entonces la pregunta 4 sería avión. 5. A ver, ¿cómo se llama el primer homínido que salió de África? ¿Se acuerdan, jóvenes? Claro, es considerado la cuna marina. África, pues, ¿no? O sea, ¿cómo se llama el primer homínido que sale de la zona de África y se desplaza al continente asiático? Habla, te escucho, te leo. Erectus. Pero Erectus, por si acaso, tiene también un ancestro, por así decirlo, es una forma de Erectus, pero primitiva. ¿Ya? Miren, en la clase yo comenté que Erectus, muy bien, se asume que es el primero que sale de África. Pero antes de Erectus, porque Erectus tiene un ancestro, tenemos al Homo ergaster. El Homo ergaster. El Homo ergaster es la forma primitiva de Erectus.
Hay investigadores que dicen que son dos especies distintas, hay investigadores que dicen que es la misma especie, sino que es una forma primitiva de Erectus, ¿ya? Si en el material o en la práctica no dice Erectus, por lo tanto la clave sería Homo ergaster, ¿no? Porque dice en la pregunta 5, a lo largo de la hominización, los cambios anatómicos y cognitivos de diversas especies del género Homo resultaron esenciales para su adaptación al medio. Las herramientas líticas y los cambios en la dieta fueron elementos clave en la transformación, demostrando avances en la capacidad de modificar el entorno. Así, ¿cuál de las siguientes especies es reconocida como la primera en salir del continente africano, expandiéndose hacia Asia? Bueno, ya te dije, ¿no? La forma primitiva de Erectus se llama Ergaster. Si en el material o en la pregunta te dicen cuál es el primero y está Ergaster y Erectus, bueno, tendrías que poner Ergaster porque es la forma primitiva de Erectus. Si en la pregunta no dice Ergaster pero está Erectus, es Erectus definitivamente. La clave sería entonces 5 besos. Y ahora nos vamos a la pregunta número 6. Dice la pregunta 6. En el Paleolítico Superior, las comunidades humanas, el material, no, ya. En el Paleolítico Superior, las comunidades humanas que habitaban diversas regiones del planeta comenzaron a manifestar un comportamiento simbólico más complejo. Esta transformación incluyó nuevas formas de expresión, nuevas formas de expresión vinculadas a la espiritualidad. Muy bien. El entorno natural y la vida colectiva. Caray, ya. Dice, ¿qué característica distinguió el arte rupestre del Paleolítico Superior? A ver, yo te dije hace un momento. Vimos en imágenes el bisonte europeo, vimos en imágenes el caballo Przewalski, y como se darán cuenta, gran parte del arte era realista. Por lo tanto, la clave sería, jóvenes, 6 veces. El arte procura ser realista porque, como les dije, quieren conectarse de alguna forma con ese animal y buscan representarlo bien. 7. Ya, a ver, ¿te acuerdas que te comenté que en el Mesolítico construyen viviendas temporales, hay aldeas temporales donde, bueno, construyen y después se van? En cambio, en el Neolítico las aldeas van a ser permanentes, lo que con el tiempo va a dar origen a las primeras ciudades. La ciudad más antigua hasta ahora, registrada, documentada, sería Catalhuyuk. Catalhuyuk sería una de las ciudades más antiguas del mundo.
Y si ustedes miran imágenes de Cataljuyuk, a ver, pongan imagen de Cataljuyuk, van a ver que no hay avenidas, no hay calles, no hay plazas. Sí, ¿ya? ¿Quedó claro, jóvenes? Ahí está, por ejemplo, miren, tenemos aquí, ya, excelente, pues tenemos ahí a Rivera, a Sonali, que nos ha puesto imágenes de Cataljuyuk, ¿no? Como se darán cuenta, Cataljuyuk eran varias casitas amontonadas. Eran varias casas amontonadas donde la gente para llegar a su casita que estaba en medio de otras casas tenía que caminar encima en el techo de las casas, con pequeñas escaleritas, ¿no? No había una calle, o sea, si tenías la mala suerte de que tu casa está en medio de todas las demás, ya fuiste, tenías que caminar por encima de todas las casas para llegar a tu casa. No había calles, no había plazas, en otras palabras, no hay planificación. Sí, es gracioso, jóvenes, pero así comenzaron a establecerse las primeras viviendas, ¿sí, muchachos? Primeras viviendas. Perfecto. Por lo tanto, muchachos, la construcción, ya, nos dice acá, una consecuencia directa de la sedentarización en el Neolítico del cercano Oriente fue la construcción planificada de aldeas de arquitectura con base permanente y estable. Sí, ese sería, pues. Aldeas con arquitectura de base permanente, eso es correcto. Porque la B dice el masivo aumento del nomadismo. No, pues ¿cómo van a ser nómadas y son sedentarios ahora? Si hay agricultura y ganadería, se quedan en el mismo lugar. No pueden ser nómadas. Ya no, ya. Se, se quedan en el mismo lugar. Por lo tanto, entonces, jóvenes, aldeas permanentes, las ubican en las primeras ciudades, como canta el Juyú. La clave de las 7 sería avión. Excelente, Camila, muy bien. Jóvenes, es más, les puedo decir algo. De repente, no sé si de repente ustedes han oído antes, pero las primeras representaciones de divinidades no eran masculinas, eran femeninas. Y si no me creen, hay una imagen que lo puede confirmar. Se llama la diosa madre de Catalhuyuk. Miren acá, muchachos. Busquen así, la diosa madre de Catalhuyuk. Debe salir una mujer sentada en una especie de trono, pero que todavía tiene el culto de la fertilidad. Diosa madre de Catalhuyuk. A ver, busquen una imagen. Ahí está, esa es. Otra vez, ¿te acuerdas que vimos hace un momento la Venus de Willendorf? Ya, mira, y en Catalhuyuk se encontró evidencia de que la mujer o la madre, en este caso la condición materna, todavía era venerada, era reconocida. En este caso ya hay rostro. Bueno, entonces muchachos, no olviden ustedes que aquí tenemos las primeras ciudades como Catalhuyuk. Ya está. Muy bien. Pregunta 8. Dice la pregunta 8. En el contexto de la Edad del Bronce, las primeras civilizaciones comenzaron a desarrollar sistemas complejos de organización social y económica. Estos procesos generaron nuevas formas de comunicación que permitieron consolidar el poder político y las estructuras administrativas. Al respecto, una función relevante de la escritura en la Edad de Bronce. A ver, esto ya es la Edad de los metales. Vamos a ponerlo por acá para no marearte. Ponerlo por acá, ¿ya? El tema sigue siendo prehistoria, pero vamos a ponerlo por acá, ¿ya?
A ver, vamos a ver acá. Voy a seguir con el esquema. El esquema es el mismo, sino que acá lo voy a ampliar para que no vayas a confundir la edad de los metales con los fósiles que puse acá. Entonces, la edad de piedra es la primera división de la prehistoria y la segunda sería la edad de los metales, ¿no? La edad de los metales. Y como ya te aclaré en su momento, la edad de los metales se divide en tres: cobre, bronce y hierro. Ya, ahora, la pregunta es sobre la edad del bronce. Recordemos que el bronce es una aleación del cobre más el estaño. Bueno, aquí surgen los estados teocráticos. ¿Ya? Aquí también en la edad del bronce, no olviden ustedes que se inventa la escritura. Aquí se da la llamada revolución urbana, cuando varias aldeas se convierten en ciudades, ¿no? Ya, ahora, la pregunta que nos dice la, la 8, la pregunta 8 nos dice, eh, ¿cuál fue una función relevante de la escritura? Miren, jóvenes, una cosa es gobernar sobre 100 y 200 personas y otra cosa es gobernar sobre miles de personas. Obviamente, tiene que haber una planificación, un registro de información para que el gobierno no se salga de control o se escape de las manos. Los sacerdotes tenían que predecir lluvias, eclipses, fenómenos naturales, tenían que registrar el movimiento de los astros, tenían que registrar la cantidad de alimento producido, el trigo recaudado en tal lugar. Para eso entonces se crearon sistemas de registro de información. Quiero que en este momento pongas ahí en la ventana del chat la tablilla de Kish. Pongan así. Es el primer registro escrito hasta ahora, el más antiguo, el registro de escritura más antiguo que hay en el mundo. La tablilla de Kish. Ahí está. Y se dan cuenta, esa escritura todavía como que parece imágenes. Es escritura pictográfica. Sale una mano, un pie. O sea, ni siquiera son grafías o signos claramente definidos. Parece más que todo imágenes de algo o copia de algo, ¿no? Ya, muy bien, Sonal. Esa es la tablilla de Kish. Es el registro más antiguo de escritura que hay en el mundo. Hay una escritura más antigua que se llama la escritura vinca, ¿no? Pero todavía hay historiadores coinciden de que no es una escritura. En cambio, la que ha presentado Sonali ahí en la ventana de chat, que es la tablilla de Kish, sería el registro más antiguo de escritura cuneiforme y del mundo, ¿no? En este caso, ¿ya? Por lo tanto, la clave de la pregunta número, a ver, vamos a ver, número
8. ¿Qué marcaron en la 8, jóvenes? A ver, los leo, los escucho. 8. Claro, sería casa, ¿no? Casa. ¿Por qué? Porque sirve para controlar actividades económicas del Estado, ¿no? El Estado en ese momento es teocrático, gobernado por sacerdotes. Los sacerdotes lo que quieren es que el gobierno funcione y que la gente pues no se descontrole. 9 sería casa entonces. A la 8 dijimos que la... A la 8, 8 casa, perdón. La 9 dice, en las primeras etapas, dice, de la historia antigua, las sociedades humanas tendieron, es decir, que tenían la tendencia a establecerse en entornos que facilitaran la producción agrícola, es decir, cerca de ríos, obviamente. La organización social y la vida sedentaria. En esa lógica, el cercano Oriente albergó civilizaciones que crecieron en torno a condiciones naturales específicas. ¿Cuál fue la importancia del medio geográfico en el desarrollo de las culturas mesopotámicas? A ver, muchachos, acá lo voy a poner. Recordemos que los primeros habitantes de Mesopotamia fueron los sumerios. Los sumerios crearon ciudades-estados. Los sumerios construyeron ciudades-estados, cada una independiente de otra ciudad, cada una con su gobierno, cada una con su ejército, cada una con sus leyes, es decir, cada ciudad independiente una de otra. Lo que pasa y lo que ocurre, jóvenes que deben saber, es que estas ciudades solamente pudieron prosperar por tener ricos y fértiles valles de los ríos Éufrates y Tigris. Por lo tanto, ¿cuál sería la clave de la pregunta número? Ya, obviamente los ríos Éufrates y Tigris producen, bueno, grandes riegos, permiten la comunicación, permiten también una agricultura exitosa. Por lo tanto, la clave de la 9 tiene que ver con ríos y río tiene que ver con la hidráulica. Por lo tanto, la 9 sería casa. 9 casa. ¿Cuál fue la importancia del medio geográfico en el desarrollo de las culturas mesopotámicas? Facilitó sistemas hidráulicos, claro. Ya. Pregunta número 10. Pregunta 10. En el proceso de la revolución urbana, en Mesopotamia, los sumerios establecieron modelos de convivencia que marcaron una etapa clave en el cercano oriente. Dice la pregunta, ¿qué característica definió su organización sociopolítica? A ver, muchachos, las ciudades sumerias fueron ciudades-estados, ya te dije, cada una con su propio gobierno, cada una con sus propias autoridades, cada una con su propio ejército, cada una con sus propias leyes, ¿ya?
¿Ya? A ver, ¿qué dice la pregunta 10? Ya, ¿qué marcaron en la 10, jóvenes? A ver, Claribel nos pregunta cuáles son los dioses más importantes de Mesopotamia. Ese dato, por ejemplo, sí sería bueno que lo sepan. Lo voy a poner acá al costadito, ¿ya? ¿Ya? Dioses de Mesopotamia. A ver, lo vamos a escribir acá, ¿ya? Esto es para que lo anoten, ¿ah? Apúntalo bien, ¿ah? Esto es para que lo tengas ahí como información extra o adicional. El dios de la creación, dios del cielo, se llama Anu. A ver, busquen Dios Anu y pongan ahí la imagen en el chat de comentarios. Dios Anu. Es el dios de la creación. Es el dios del cielo. Ahí está. Sí, señor. Él es el dios Anu. Es un dios poderoso. Siempre sale con una corona con hileras de cuernos en ambos lados. Siguiente. Es el dios de la tierra, del viento. Se llama el dios Enlil. Es el dios de la tierra y de los vientos. De la tierra. Busquen a Enlil. ¿Lo encontraron en Enlil? Excelente, Camila. Ahí está Enlil. Enki. Estos tres son la tríada de dioses más poderosos del mundo mesopotámico. Enki es el dios de las aguas, de los ríos, de la lluvia, de los lagos. Como bien dijo por ahí una señorita, excelente Mac. Mac, ¿no? Ya. Enlil, bueno, en este caso, Enki siempre sale con agua que le brota del cuerpo, de los costados, como que sale agua. Es el dios Enki. ¿Ya? Una pregunta, ¿hasta ahí se han dado cuenta que la mayoría de dioses, sí? Por ejemplo, mira, a ver, Enki, dios del agua, Enlil, dios del viento, Anu, dios de la creación. Estos son la llamada Trinidad principal Mesopotamia. Los dioses de Mesopotamia no quieren, o sea, son dioses que siempre quieren acabar con la tierra, con la humanidad. Son dioses de la ira, la furia, hay que calmarlos. Y son antropomorfos, como bien dice Claribel. Es decir, tienen aspecto humano. Otro dios importante es el dios, por ejemplo, Shamash. Shamash es el dios del sol, el dios Shamash, dios del sol. ¿Qué más? Tenemos al dios Shamash, Enki, Enlil. Tenemos a la diosa Ishtar, llamada Inanna por muchos sumerios, también llamada Inanna.
¿Qué más? Tenemos al dios Marduk. Dios Marduk representa a Júpiter. Muy bien, muchachos. Por lo tanto, acá tenemos a las principales divinidades de Mesopotamia. La clave entonces de la pregunta número... Vamos a ver. Ya dice, la 10. ¿Qué característica definió su organización política? En el caso de... Bueno, muy bien. Entonces dice, ¿qué característica definió su organización política? Ya. La clave de la 10 es que los sumerios fundan ciudades-estados, por lo tanto la clave sería dedo, dedo, ¿no? Me pregunta la señorita Brenda, ¿qué pasó con los patesí? Bueno, muchos patesís tuvieron que volverse tributarios de los acadios cuando los acadios los invaden. Sí, varias ciudades-estados siguieron existiendo, pero ahora eran tributarios de los acadios. Eso fue lo que pasó, Brendita. ¿Ya? Histalia está, Histalia está, ¿no? Histalia lo pusimos. ¿Ya? En realidad hay varios dioses. Hay un dios, me acuerdo, que se llama Pazuzu. Pazuzu. Que inclusive sale en una película que es El Exorcista, me parece. Y lo sacan como malo, güey. Varios dioses de Mesopotamia tenían alas. ¡Alas, profesor! ¿A qué ser de la religión judío-cristiana se parece, joven? Es más, eh, ya. Pongan la imagen, por ejemplo, de Pazuzu. Hay un dios también que se llama Nergal. Nergal, ¿no? Pazuzu, Nergal. ¿Qué otros dioses que salen así como asociados a la maldad? Ah, Tiamat. Tiamat era una serpiente, pues, ¿no? Serpiente gigante, Tiamat. Pero curiosamente, jóvenes, hasta ahora en San Marcos, sobre los dioses de Mesopotamia, no quién sabe, de repente un día pregunten, ¿no? Pero no, no hay. Muy bien, muchachos. Eh, bueno, vamos entonces con la pregunta número 11, 11, 11, 11. Dice, en el reinado de Hammurabi, la expansión territorial del poder babilónico generó la necesidad de establecer ya mecanismos de control eficientes en regiones distantes. La administración del imperio debía asegurar la recolección de tributos,
el cumplimiento de leyes y la lealtad al soberano. Bueno, hasta ahí parece que todo está bien. Sin comprometer la unidad del reino. ¿Ya? Una característica, nos dice, ¿no? De la administración provincial en el imperio paleobabilónico. A ver, muchachos. Si yo gobierno en varios territorios o mi imperio es enorme, yo necesito administradores, gobernantes locales, que hagan cumplir mi autoridad y mi voluntad. Bueno, ya. Entonces, no olviden ustedes que en el caso de la pregunta 11, ¿ya? Yo como emperador tenía que asegurarme que en todas mis provincias haya gente leal, que no se rebele contra mí. Entonces vamos a ver cuál podría ser la clave de la pregunta número 11. Vamos a ver acá. ¿Qué más podemos decir? La pregunta 11 dice, ¿preservar los cantos y los relatos mitológicos? No. ¿Transmitir ideas religiosas a los extranjeros? Menos, pues eso, no están interesados en hacer eso, pues los paleobabilónicos se le llaman a los del primer imperio babilónico, ya sino que han puesto acá paleobabilónicos, no sé por qué razón. Significa, pues, paleobabilónicos del primer imperio babilónico. Las asambleas urbanas dictaban, dice, leyes propias, provinciales propias. No, jóvenes, ¿cómo va a ser eso? Cada ciudad tenía, en el caso de Sumeria, pero acá nos dice que Hammurabi, como el primer imperio babilónico, está controlando todo el imperio, entonces eso no pasaba. Por los babilonios hay un centralismo, es decir, ya te dije, ¿no? Yo como emperador tengo que asegurarme que en cada provincia haya alguien gobernando que sea de mi partido o que sea, en este caso, de mi postura, que forme parte de mi intento de organizar tremendo territorio. Los templos regionales controlaban el poder gubernamental falso. Ya, dice la de, ya, a ver, acá sería entonces, dice, los templos regionales controlaban el poder, no, para nada, si es centralismo. Los gobernadores eran nombrados directamente por el rey. Eso podría ser, claro. Hammurabi debe asegurarse que los que están gobernando lejos en las provincias sean hombres leales. No va a poner a gente que se va a rebelar contra él, para nada. Tiene que poner a gente de confianza. Por lo tanto, la clave de la 11 sería dedo. 11 dedos. Ya está. Muy bien. Mis, puedo borrar esto, ¿no? Para colocar algo sobre Mesopotamia y Egipto. A ver. Miren, no puedo leer ahorita sus comentarios. Dejen de escribir, acá un ratito ya les pido que escriban, ¿ya? Borramos esto, ¿no? Ya. Pusieron a Nergal, ¿no? A ver, me parece que ahí han puesto la imagen de Pazuzu.
Pazuzu sale en varias películas de terror, joder. Los Arcángeles. Los Patesí fueron desplazados, pues, Brendita. El dios Nergal también es un dios de la, que está asociado, pues, a la maldad, ¿no? Bueno, vamos aquí. Ya está. Dice la pregunta número 12. Allá te dije, Hammurabi coloca a gobernantes que sean leales a su autoridad. Pregunta número 12. Durante los orígenes del Estado egipcio, las comunidades asentadas a lo largo del río Nilo experimentaron un proceso de integración política y cultural. A ver, esto yo lo recuerdo muy bien que lo explicamos. A ver, ponemos aquí Egipto. Egipto, ¿ya? Los egipcios se ubicaron alrededor de un río que se llama el río Nilo. Este es el río Nilo, más o menos así. En esta parte sur de Egipto hay montañas, hay montañas, hay montañas. ¿Qué más? Hay cataratas, hay cataratas, hay cataratas. Ya, por lo tanto, si aquí hay montañas y cataratas, ¿qué significa? Que la zona es alta. A esta región se le va a conocer como el Alto Egipto. Mientras que en esta zona, aquí que está al nivel del mar Mediterráneo, que está acá el mar Mediterráneo, a esta zona se le va a conocer como el Bajo Egipto. Fácil. Los que gobernaban el Bajo Egipto utilizaban una corona que era así. Acá inclusive tenía una plantita que estaba germinando. Mientras que los que gobernaban en el Alto Egipto utilizaban una corona que era blanca, que parecía como un enorme chupón o botella. Y acá, ahí está. Esta es la corona roja, esta es la corona blanca. No olviden ustedes, jóvenes, que el primero que porta la doble corona, que es la unificación del Alto y Bajo Egipto, va a ser el primer unificador de Egipto, que se llama Menes, también conocido como Narmer. Menes o Narmer es el que unifica las dos regiones de Egipto, el Bajo y el Alto Egipto. Menes o Narmer era una ciudad que estaba en el Alto Egipto, que se llama la ciudad de Tinis. Por eso es que el primer periodo de unificación se le va a conocer como periodo Tinita. El faraón, que en este caso va a ser Menes o Narmer, también conocido como Narmer, utiliza la doble corona. Es decir, el faraón ahora se viste así, utiliza una corona que es así, y acá al interior tiene la llamada botella o segunda corona. ¿Qué representa esta corona? La unificación del Alto y Bajo Egipto, ¿no? Bajo, el rojo, alto, el blanco. La doble corona. Menes o Narmer sería el primer faraón. Ya está, muchachos. Por lo tanto, dice, ¿qué acción se asocia simbólicamente con la figura del rey Narmer? Bueno, él va a ser el primer faraón y utiliza la doble corona. Miren, quiero que vean algún detalle. A ver, señorita Isabel, de repente, Rivera, no sé, alguno de los que estén al otro lado de la pantalla, quiero que pongan la paleta de Narmer. En estos momentos quiero que busquen la paleta de Narmer. Y quiero que pongan los dos lados
de la cara de la paleta de Narmer. ¿Saben por qué es importante recordar la paleta de Narmer? Porque la paleta de Narmer es la primera evidencia arqueológica de que existió este personaje, ¿no? Ya. Muy bien, excelente, excelente, muy bien muchachos, muy bien Yelena, muy bien Brenda, muy bien Camila y toda la gente linda que está. En un lado sale con la corona blanca y en otro lado sale con la corona roja. Ahora, no solamente hay esta paleta que confirma que Menes Narmer existió, hay otra que se llama, eh, a ver, es como una especie de el mazo de Narmer, que es una bola de piedra que iba delante de una porra es para reventar la cabeza, ¿no? ¿Ya? Y también sale ahí Narmer, ¿no? Ahí está justo lo que acaban de colocar. ¿Ya? Y hay otras imágenes donde este personaje sale con un escorpión al costadito. Por eso lo asociaron con el rey escorpión, una figura muy legendaria de los antiguos escritos egipcios. Hablaban de un rey escorpión, ¿ya? Entonces tenemos aquí la pared de Narmer, un favorcito, Miss, para ver la imagen. Ya, ahí está, ¿ves? Lo que acaba de poner Rivera es también importante porque es una imagen arqueológica donde sale la figura de Menes Onarmer. En varias de las imágenes, Menes Onarmer sale reventando la cabeza a prisioneros, o en algunas partes sale desfilando sobre cadáveres que han sido decapitados. ¿Ya? Esto confirma que su proceso de expansión fue violenta, obviamente, y fue rápido. Entonces, Menes Onarmer es llamado el primer faraón y unificador de Egipto. La clave entonces sería, jóvenes, de la pregunta número 12, dedo. 12 sería dedo. 12 dedos, ¿ya? Primero que usa la doble corona sería Menes Onarmer, él va a ser el primer faraón. Faraón significa que gobierna en las dos casas, es decir, en el Alto y Bajo Egipto, ¿ya? Él es el que unifica todos los nomos. ¿Qué eran los nomos? Eran comunidades agrícolas que prosperaron alrededor del río Nilo. Luego la primera unificación. ¿Ya, muchachos? 13. Durante el Imperio Antiguo, acá lo he puesto como reino antiguo, ¿no? Pero Imperio Antiguo, a ver, quiero aclarar también lo siguiente. Imperio Antiguo es el nombre que le dan al Imperio Menfita. El Imperio Menfita también es conocido como Imperio Antiguo. Profesor, ¿por qué le llaman Imperio Menfita? Porque la capital es Menfis, ¿ya? En este periodo se construyen las pirámides. De este periodo son las pirámides. De este periodo son las pirámides. Ya, acá dice, las creencias religiosas se institucionalizaron en torno a nuevas formas de culto estatal, reflejando la centralización del poder y la relación entre lo divino y lo político, a través del desarrollo arquitectónico, simbólico y teológico. Algunas divinidades adquirieron un lugar destacado en la cosmovisión egipcia. ¿Cuál fue el rol del dios Ra dentro de la religión oficial del Antiguo Egipto? El dios más importante durante el periodo menfita va a ser el dios Ra. Y el dios Ra es un dios asociado al sol, es un dios solar, es un dios solar. Ra es un dios solar, es el dios sol, ¿ya? Ahora, otro detalle importante. La primera pirámide que se construyó aquí fue la pirámide escalonada de Saqqara.
la pirámide de Saqqara. La primera pirámide que intentó ser lisa, pero que no pudo, porque quedó a medias, fue la pirámide de Meidum, más o menos así, ¿no? Bueno, la pirámide de Meidum. La pirámide media curiosa. Miren, sería bueno que pongan a ustedes ahí la pirámide de Saqqara, para que vean que la pirámide fue escalonada. La construyó Imhotep, el gran sabio egipcio que fue ministro del faraón Sócer. La pirámide se llama de Saqqara. La pirámide de Meidum es rara, es una pirámide bien curiosa, ¿no? Y la primera pirámide, eh, bueno, hay una pirámide que se llama la pirámide acodada, que es así, mira. Le iban a hacer alto, o sea, le iban a hacer así, bien altaza, pero ¿sabes qué pasó? Cuando comenzaron a levantarla, se dieron cuenta que mientras más alta es más pesada. Así que tuvieron que bajarle el tamaño y quedó así la pirámide. La pirámide se llama así, la pirámide acodada. Y finalmente, la primera pirámide lisa se llama, jóvenes, la pirámide roja. La pirámide roja. La pirámide roja. A ver, ¿quién pone la pirámide de Meidum? Para que lo vean, ¿no? La pirámide de Meidum. Es una pirámide rara. Ahí está, esa es la pirámide de Meidum. No la pudieron acabar. Se comenzó a desmoronar. La pirámide acodada también es una pirámide rara, ¿no? La pirámide acodada lo estaban haciendo alta, pero se dieron cuenta que el peso era tan grande que tuvieron que interrumpir la construcción. La de Saqqara es la pirámide escalonada. Bueno, ahora acá nos preguntan sobre Ra, ¿no? Ra está asociado al Sol, por lo tanto la 13, jóvenes, vamos a ver las claves. 3 sería Ra fue representado como un toro falso. ¿Qué más dice acá? Ra fue venerado como dios de la agricultura y las crecidas. No, falso. Ra fue asociado a Osiris como un dios funerario. Falso. Mentira. La clave sería entonces dedo, ¿no? ¿Qué dice Camila? Claro. Dedo, pues jóvenes, dedo. Porque dice, Ra fue concebido como deidad solar. Sí, pues. Por lo tanto, 13. 13 sería dedo. Hoy todas son dedos hasta ahora. A ver. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro dedos. Falta el quinto dedo para que sea la mano. A ver, muchachos. Vamos con la pregunta 14. En el Imperio Nuevo, Egipto alcanzó una etapa de gran esplendor gracias a campañas militares que aseguraron territorios y rutas estratégicas. En este proceso, un faraón, dice, destacó por consolidar la expansión hacia Asia Occidental y garantizar la supremacía egipcia en la región. Ya, jóvenes, hay un faraón en el Imperio Nuevo que se llama Tutmosis III. Tutmosis III es considerado como el más grande conquistador egipcio. Él logra la máxima expansión. Tutmosis III, como gran faraón de guerra, utilizó carros de guerra, caballos y una nueva arma que lo hizo muy popular a Tutmosis III en su época, el copesh. Quiero que ahorita busquen ustedes esta arma egipcia, el copesh, de la que con el tiempo provino la espada árabe, aunque suene gracioso, aunque suene particular y curioso.
El Copesh. A ver, alguien que ponga un Copesh ahí en la ventana de comentarios. Un Copesh. En varios relieves o imágenes donde sale Tutmosis III, sale el Copesh. Ahí está el Copesh. Me parece que salen las películas sobre la momia, ¿no? ¿Ya? Es una espada egipcia que servía para rebanar, estocar la boca del estómago y cortar el cuello. Entonces, suena horrible lo que voy a decir, jóvenes, pero en esa época la lucha era cuerpo a cuerpo. Tú tenías que más o menos ubicar en qué parte de tu enemigo le dabas el toque mortal, ¿no? Sí, pues. Bueno, el Kopesh es la espada egipcia. Utilizan jóvenes carros de guerra y caballos, ¿no? Tutmosis III entonces logra la máxima expansión, llegaron hasta Siria, atacaron a Siria. Entonces la clave es qué gobernante del Reino Nuevo o Imperio Nuevo logra la máxima expansión y fue el gran conquistador, fue Tutmosis III. La clave sería entonces 14 la E. ¿Ya muchachos? Es la época también en que Egipto tiene varios dioses jóvenes. Uf, por eso es que un faraón decide eliminar a todos los dioses. Los egipcios tenían dioses raros, ¿ah? Bastante dioses, ya tenían tantos dioses que ya algunos dioses parecían jóvenes cosas raras. Por ejemplo, hay un dios que se llama Mehdet. A ver, ¿quién lo busca? Lo voy a escribir acá. Mehdet. Mehdet. Si ustedes buscan a Mehdet, parece la mitad de una persona, con ojos. O sea, es como medio cuerpo, pero con ojos. A ver, ¿quién pone una imagen de Mehdet? Para que vean. O de repente el dios que se llama Kepri, ¿no? Ahí está, ese es Mehdet. Es como la mitad, o no sé, qué fantasma parece, ¿no? Joder? Parece el Gasparín egipcio. ¿Ya? Es como una especie de medio ser humano, nada más. Pero lo curioso es que tiene ojos. Sí, hay un dios que se llama Kepri. Su cara es un escarabajo. Kepri, si ustedes buscan a Kepri, Kepri, a veces le ponen con H, ¿no? Su cara es un escarabajo de Kepri. A ver otro dios, el dios Bes. A ver, si buscan ustedes al dios Bes, el dios Bes también es raro, ¿no? Sí, jóvenes. Los egipcios tenían tantos dioses jóvenes y sus dioses tenían aspectos ya cada vez más raros. Sí. Ya ese es Kepri, ¿no? Kepri sale en su cara, es un escarabajo. Ya ese ves, ve, parece, no sé, joven, parece, no sé, medio raro, ¿no? Parece un Pokémon, no sé, un koala, algo así, ¿no? Bueno, en fin, joven, ¿ya? Entonces, hay un faraón que decide eliminar a todos los dioses y quedarse con uno nada más, el dios Atón, el dios de los rayos solares. Y el faraón que hace esto se llama Kenatón, que en realidad se llamaba Amenofis IV. Pero antes de Amenofis IV tenemos a Amenofis III, un faraón que propuso bastante el comercio antes que la guerra. Es un faraón también que propone, ¿no? Embellecer la ciudad y hacer muchas obras públicas, promover el comercio antes que la guerra. Entonces, vamos con la pregunta número 15. Dice, en el Imperio Nuevo Egipcio, Egipto alcanzó un notable desarrollo político, económico y cultural. Bajo el reinado de un faraón que impulsó la construcción de templos monumentales, floreció la diplomacia con potencias extranjeras y consolidó la prosperidad interna. Punto. Respecto al gobierno de Amenofis III, determine la veracidad de las siguientes proposiciones. Amenofis III se distinguió por un vasto programa de construcciones monumentales. Sí, fue un faraón que promovió muchas obras arquitectónicas. Su reinado se caracterizó por constantes guerras de conquista. Falso. Él no quería saber nada con la guerra, promovió más el comercio. Decía, hay dos posibilidades
Egipto tiene con los demás pueblos. O nos matamos mutuamente en guerras fratricidas, o la otra comercial. Yo prefiero el comercio. Entonces, Amenofis cero promovió el comercio. Por lo tanto, la segunda premisa es falsa. Bajo su mandato se consolidaron las relaciones diplomáticas con otros reinos. Sí, se promovió más la diplomacia y el comercio antes que la guerra y la aniquilación. Fue reconocido por haber impulsado el esplendor cultural y artístico. Sí. La clave sería entonces de la pregunta 15, verdadero, falso, verdadero, verdadero. Por lo tanto, la clave sería la C. Y muy bien, jóvenes, ahí nos quedamos. Eso sería todo por hoy, jóvenes. Muchas gracias, muy amables. Y nos vemos la próxima semana aquí en Bonex. Cuídense bastante, muchachos. Que tengan un bonito fin de semana. Hasta pronto. Hasta luego, muchachos. Cuídense, cuídense bastante. Gracias, Sonali, cuídense. Cuídate, Isabel. Gracias, gracias, muchachos. Gracias, Rosario, Justin, Gregorio.